El mayorazgo, una institución jurídica establecida en España, que con la llegada de los españoles aquí pues también se trajo. Obviamente querían tener como un título. Un mayorazgo era grandes propiedades, grandes riquezas, pero lo principal que tenía que hacer el que solicitaba el mayorazgo era pedir pureza de sangre, demostrar pureza de sangre, que sus antepasados no se habían metido ni con judíos ni con árabes en España y aquí en México, ni con indios ni con negros. Y eso pues se tardaban años para probar la pureza de sangre. Ya teniendo ese título, ya sus propiedades quedaban vinculadas en el mayorazgo y sus riquezas. Pero también el que solicitaba el mayorazgo heredaba las propiedades nada más al hijo mayor, por eso mayorazgo. Los otros hijos pues quedaban a lo que el otro quería, hasta el mayor, ¿verdad? Y se iba heredando del primer hijo, de uno y de otro. En este caso hay uno de los hijos que es menor de edad, y ahí empieza un poquito a fallar el mayorazgo, de aquí del Conchos. ¿Quién fue Valerio? Para mí Valerio fue una persona que acumuló grandes riquezas y una persona muy importante para la región. Fue ensayador, venía pobre como todos los españoles que venían, porque en España las propiedades se dividían mucho y eran muy chicas, entonces vinieron a América a buscar fortuna y así llegaron todos. Como dice Roberto, con una mano atrás y otra adelante, ¿verdad? Pero aquí hicieron muchas propiedades, mucho dinero y claro, fueron bribones, hicieron cosas malas y de todo, pero pues no se podía más. Venían a un país extraño, venían a luchar contra el medio ambiente, contra los indígenas, contra todos los medios naturales que ellos no conocían, e hicieron capitales. Pero Valerio fue una persona importante para la región, muy, muy importante. Creo que sabemos, ¿verdad?, que el mayorazgo abarcaba desde Julimes hasta San Borja y desde el río San Pedro al río Conchos. Era una extensión muy grande. Había haciendas que no estaban vinculadas al mayorazgo, como San Gregorio y Dolores. Haciendas muy grandes, pero esas no contaban en el mayorazgo. Hay una lista muy grande de todas las haciendas que tenía Valerio. ¿Qué hacían en esas haciendas? Criar ganado, sembrar trigo, maíz, frijol, y los indígenas tenían pequeñas parcelitas donde ellos, calabaza y lo que ellos comían, con permiso con las sacas de agua, que eran muy importantes para esas haciendas. Las mercedes de sacas de agua eran los permisos para regar esas tierras con los ríos, hacer los tajos, las presas de palos y de arena para subir el agua hacia las tierras de las haciendas. Pero hacían velas, con todo lo del ganado hacían velas, con los huesos hacían cendras para hacer las cazuelitas para los metales. Y procesaban mucho el cuero. A una vaca le sacaban mucho provecho, pero en realidad el español que llegó en esa época no comía ni marranos ni vacas, comía puras borregas, y lo que tenían más era borregas antes que vacas, aunque la vaca era cerrera, porque la vaca se vino primero que los españoles hacia el norte, el ganado. Entonces ese ganado era cerrero, y lo que criaban en las casas era las borregas para comer. Hacían chicharrones de vieja. Los chicharrones de vieja eran chicharrones de borrega. El mayorazgo se instituyó
en 1689. Se ha difundido mucho 79, pero lo correcto es 89. 10 de abril de 1689, en una escritura pública ante Miguel de Aranda, un escribano en Parral, y se vincularon básicamente 4 propiedades. La hacienda de San Francisco Javier, que era la más valiosa, que ese valía 184,600 pesos, porque ahí estaban 50,000 vacas. Había una hacienda de San Antonio de Padua, que esa era la más chiquita, 16,720 pesos. La casa en el Real de Parral, donde tenían, los cuadros, las obras de arte, lo que tenían, pero era su casa particular de ellos, y esa valía 37,882 pesos. Y la hacienda de Pilar de Zaragoza, que valía 48,640 pesos. Esa ahí era donde estaba el molino de trigo. Era donde se molía toda la cosecha del mayorazgo. El mayorazgo siempre estuvo con muy pocos habitantes. Todavía ahorita hay muy pocos habitantes en toda esa zona. Son como 1,250,000, 1,300,000 hectáreas más o menos. Y se sembraban todo alrededor de los ríos San Pedro y Conchos, y se proveían de mano de obra en todas las misiones jesuitas y franciscanas que están a las orillas de esos ríos. Entonces, ellos utilizaban esa mano de obra. Pero en las tierras del mayorazgo había muy pocos habitantes. Entonces, sí, el trámite fue muy tardado. Valerio tenía algunos problemas jurídicos que no acababa de resolver. Sí, que no, se acababa de, que no tenía pleitos pendientes en la audiencia de Guadalajara, que no había algunas fianzas pendientes, etcétera. Entonces, pero sí la posición estratégica de su propiedad le permitió surtir de carne, de carne seca, de jabón, de velas, de cendra, etcétera, a Chihuahua, a Parral, a todas las poblaciones, entonces a Todos Santos, a todo lo que estaba en actividad económica en esa época. Entonces él fue una cosa económica muy, muy importante. De hecho, Valerio Cortés del Rey fue el que encabezó en 1672 los donativos que dieron los vecinos de Parral para construir el edificio actual de la parroquia San José. Él fue el que dio 10,000 pesos en esa época, y fue hay otro igual que él del mismo tamaño, pero él fue el que lo encabezó y encabezó la colecta. Él está enterrado ahí, ¿no? ¿Se dice en San José? Él es enterrado en San José. ¿Es visible actualmente la lápida? ¿Hay algún? No. ¿No queda ningún indicio? No. Dice ¿qué? Dice que están enterrados en el ábside de la parroquia, lo cual no es cierto, porque ahí nada más enterraban a los curas o así a los grandes benefactores y todo eso. Tengo entendido que a Valerio la partida de entierro dice en el altar de la sangre de Cristo. Ahí lo enterran. O sea, aunque dice hay una placa que está en el ábside, no es cierto. El asiento del entierro dice que en el altar de la sangre de Cristo, que yo creo que era el primero del lado derecho. O sea, donde está la Virgen de Guadalupe ahorita. Creo que ese era el altar de la sangre de Cristo. El mayorazgo tenía, para mover el molino, tenía una corriente de agua, aprovechaba la corriente de agua del río Conchos para mover la piedra del molino. Entonces, tenía un acueducto que lo tomaban en una presa y por un acueducto lo llevaban hasta la actual Valle de Zaragoza. No queda nada de eso. Ni de la presa. Quedan restos de la presa. Los vecinos ahí le dicen la presa colorada, porque el acueducto estaba construido con piedra roja. Todavía si uno se ve el trazo del actual acueducto, que se lo reconstruyó
Hipólito Marín y Lorenzo Galván y Francisco Eulalio Franco, prácticamente lo hicieron nuevo, pero si ve uno, lo camina y ve sí se ven restos todavía de cimientos rojos, de piedra roja, ahí en el trazo aparentemente es exactamente el mismo. El trazo y parte de la estructura. Posiblemente parte de la estructura. Entonces, la presa y el acueducto sí quedan restos muy poquitos, casi no visibles, etcétera, pero eso ya no queda restos del molino, no queda gran cosa de lo que tenía Valerio ahí. Todos los muebles, las pinturas, los objetos que se enlistan en los inventarios de 1729, que eso es lo que analizó Curiel, en los inventarios de 1729, están totalmente perdidos. No sabemos exactamente qué pasó. Como esos se vendían sin una escritura pública. Por ejemplo, hay un Cristo de marfil en la parroquia de Parral que creemos que pudiera ser, por la descripción del inventario de la Fundación del Mayorazgo, que pudiera corresponder a ese, pero sin estar seguro. O sea, dice, más o menos coinciden las medidas, ahí necesitamos un experto de a de veras para que nos diga, no, siglo XVII o siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, probablemente pudiera ser. Ellos tenían un Cristo de marfil, que después terminó en manos de su administrador, Francisco García de Villegas. Entonces, me imagino que se lo pagaron ahí, le pagaron con eso o alguna cosa así. Entonces, en el actual Valle de Zaragoza queda en pie la capilla del casco de la hacienda de Valle de Zaragoza, de Pilar de Zaragoza, que le agregaron unos agregados neorrománicos, neogóticos, ahí ya de materiales modernos. El ábside que está ochavado, o sea, que está un poco redondeado, dice, y con restos de las vigas labradas y canaladas. Prácticamente ya hay que tener mucha imaginación para que en un pedazo de madera vea que sí estaban canaladas esas, porque están hechas con hachazuelas, o sea, no están cortadas a máquina. Entonces, de la hacienda no queda absolutamente nada, de la hacienda de Pilar de Zaragoza, solamente tenemos una descripción que dice que tenía un frente de 52 varas y que tenía una huerta y un mirador que tenía 3 pilares abiertos a 2 lados, uno que miraba a la huerta y otro que miraba al río. Pero ya eso yo no he encontrado ni siquiera cimientos. Y los lugareños ahí no tienen ni idea exactamente dónde está. Suponemos que estaba muy cerca de la capilla, pero no sabemos exactamente dónde. En la Jabonera quedan los restos de un torreón, que ya Rita describió la casa, que está en muy malas condiciones ya. Y la casa de Parral ya prácticamente no queda nada. Dice que era una casa de 13 piezas en cuadro perfecto, que tenía corredores de columnas y arcos, fabricada de cal y canto. Esa es la que estaba fabricada de cal y canto, la casa de Parral. Y la piedra con las armas del apellido, esa es la única que se conserva. Eso es lo único que está ahí en el anuncio de un restaurante que está ahí, pero todo está destruido. Hay una fotografía vieja que es posible ver, pero era una puerta cuadrada que tenía en la clave, tenía la piedra esa, y ellos la rescataron y la pusieron ahí como adorno del restaurante. La vendieron, la modernizaron, la partieron en un montón de pedazos y ya no existe. Es más, uno de los herederos del mayorazgo, como por falta de hijo mayor, se tuvo que remitir a una nieta de Valerio, y entonces ya los sucesores eran Alvarado, todos eran Alvarado. Podemos establecer ahí qué pasó con los Alvarado después de que se quedaron pobres, ¿verdad? Que se acabó el mayorazgo. Podemos localizarnos y sí hay todavía familias que están emparentados con ellos, pero ya prácticamente no queda. Se disolvieron. Sí, se disolvieron, sí. O sea,
el único casado era Juan, Teresa se fue de monja a México y Valerio era sacerdote. Entonces, de los hijos de Juan, Bernardo tuvo hijos, tenía 2 hijos, pero ninguno de los tuvo sucesión. Entonces ya tuvo que remitirse a Teresa, a una de las hijas de Juan, ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, que estaba casada con Juan Alvarado. Y entonces, por eso ahora los descendientes de los últimos dueños del mayorazgo eran Alvarado. ¿Verdad? O sea, los... Ahí está el árbol, aquí no está. Ahí está el árbol, sí. ¿Hasta qué año? ¿Ande? ¿Hasta qué años dura el mayorazgo como tal? El mayorazgo, bueno, en este caso, el mayorazgo ya está muy endeudado. Ya desde finales del 18 ya estaban muy endeudados. Entonces, jurídicamente, con la independencia, se acabó el mayorazgo. O sea, en 1823 el Congreso Federal los disolvió. Entonces ya no tenían las protecciones jurídicas que tenía antes. Entonces, y ahora era un deudor común. Entonces ese deudor pues le empezaron a cobrar, obviamente. Y hay una cosa que sucedió curiosa con el mayorazgo. Tuvieron que, durante 18 años lo arrendaron en pedazos. De ahí es donde sale todas las haciendas que ponía Almada. Dice, sí le debían al Ayuntamiento de Chihuahua, bueno, que le debían, te voy a hacer otra aclaración. Sí, se tuvo que dar en arrendamiento, entonces eran superficies tan grandes que las tuvieron que partir. Entonces contrataron ahí un par de gentes que lo partieron más o menos en cantidades manejables. Entonces ahí eran los nombres modernos: Santa Cruz de Valerio, Toro Rosillo, San José del Agostadero, El Salitre, Cendradilla, La Noria, La Jabonera, La Boca, El Belduque, Ciénega del Pleito, San Agustín, El Nayar, El Ancón del Burro, San José del Charco, Ramadita, Santa Gertrudis de la Zanja, Cieneguilla, Rancho de Torres o Cavaría, El Ancón del Canudo, San Pedro Los Olices, Ciénega de Baqueteros, Tres Hermanos o El Torreón. Esos son los nombres modernos, pero es la división de 1810. ¿Que son sectores de trabajo? Que son sectores de trabajo. ¿Que estaban arrendados? Sí, que estaban arrendados. O sea, las 4 haciendas, bueno, la casa era una y las otras 3 haciendas las partieron en todas estas partes para arrendarlas. Y duraron 18 años arrendadas, hasta que ya los ajusticiaron y las obligaron a venderlos. Entonces se vendieron en paquetes, ¿verdad? ¿En esos mismos sectores? ¿O se crearon otros sectores? No, en esas mismas. Inclusive, lo que pasa es que es muy difícil establecer los límites de las... aquí hay descripciones de cómo eran de dónde eran, cuáles eran los límites de cada hacienda, pero no tengo, o sea, es muy difícil, ni aún la gente que tiene propiedades ahí, dice, ¿dónde es el arroyo del Pingorongo? No tiene ni idea. O sea, y luego dice que el Álamo dice, sí, frente a un aguaje que llaman Venturas, etcétera. Entonces son límites que son ahorita casi imposibles de localizar. O sea, entonces, pero deben de corresponder a propiedades modernas pero está partida en 800 partes. Hay una situación curiosa en de cuando el mayorazgo, de cuando se terminó. Le debían mucho dinero a algunas gentes, entonces, y había traspasos de las deudas también. Y uno de los que entró a hacer frente ahí a que era uno de los prestamistas, era el prestamista más importante del Estado,
Juan José Terrazas, el papá del general Luis Terrazas. Al general Luis Terrazas le fascinaba decir que él era pobre y que él hizo todo, y lo cual no es cierto. Él fue el administrador de la asociación de Juan José Terrazas, y él tenía muchísimo dinero prestado. Era el prestamista más importante del Estado en ese momento. Se empezó en 1838 y se terminó hasta 1861 de vender las propiedades. ¿Y a quiénes? San José del Agostadero a Mauricio Chávez, que dio 6,000 pesos. Santa Cruz de Valerio y Rancho El Belduque, pero sin incluir la Varita, a José Fanchondo, viuda de Dionisio Terrazas, representada por Juan José Terrazas, que dio 12,000 pesos. Y luego, Ciénaga de Baqueteros, no incluye Rancho Viejo, que pertenece a La Zanja, a Francisco Portillo, a Germán y Enrique Guerrero. La casa en la Plaza San Francisco, a José Faudoa. La Plaza San Francisco, la que está enfrente de la iglesia de San Francisco en Chihuahua. La Hacienda de Tres Hermanos, que es una cuarta parte de La Zanja, más el Torreón, que incluye Calderones y Norogashi y Río del Medio, a los Irigoyen, a José María y Pedro José Irigoyen. 10,000 pesos. Y luego se renovaron los adeudos, y luego después se vendió San Pedro Los Olices a José María Irigoyen, San Antonio de la Jabonera a Abelino Hernández, y que después se lo restituyeron a Carmen Alvarado, que era una de las herederas del mayorazgo, de las hijas de Juan Antonio Alvarado, que tenían preferencia, y ellos dieron 1,700 pesos por esa propiedad. La Varita, que era una parte de la Boca, que se la vendieron a Pedro Loya, y que después la vendió a la Testamentería de Miguel Armendáriz, 2,000 pesos. Ciénega de los Gachupines, más el Canudo y el Terrero, a José Cordero. La Santa Gertrudis de la Zanja, Santa Gertrudis, que era 3/4 parte de la hacienda de la Zanja, a Jesús José Sáenz Estrada. Y esa se la vendió a José Dolores Solís, y José Dolores Solís a los Zuluaga, a Luján, a José Remigio Luján, que estaba casada con la Zuluaga, y que después lo vendieron a la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, Ciénega del Pleito, 1,000 pesos, San José del Charco, 1,000 pesos, el Ancón del Burro, 900 pesos, el Nayar, 1,500 pesos a Dionisio Morales. Efectivamente, el rancho El Ancón del Burro, que se lo vendieron a Pedro Chávez, ahí estaba la haciendita. Pero eso se lo vendió en 1840. O sea, no los Chávez viejos de Mauricio Chávez, de Tomás Chávez, los que crearon a los del Hierro, Sendradillas a Mauricio Chávez, Minitas a Carmen Ontiveros, esposa de Jesús Alvarado, que ella dio 300 pesos. El Armero a Pedro Chávez, el Ancón del Burro y el Armero fueron vendidos a Nicanor Domínguez. La casa en Parral la vendieron en 1845 a Cristóbal Sánchez de Aparicio, y después él se la traspasó a José Fontana, y en 1861 la Nariz, que se la vendieron a Dionisio Arres. Esas son todas las ventas del mayorazgo. O sea, lo vendieron en pedazos, y después hay muchas ventas. Una de las cosas que sucede mucho es que en la zona de Satebó, al sur de Satebó, todas esas propiedades, cuando vemos las redenciones de capitales píos de 1860, 61, algo así, no hay ni una. ¿Por qué? Porque pues, son propiedades nuevas prácticamente. O sea, ya no había quien les prestara, ya la iglesia ya no les estaba prestando, las capellanías son más viejas, son de 100 años antes mínimo, ¿verdad? Entonces ahí todas no tenían ni hipotecas de ninguna especie. Yo hice un trabajo ahí para los de Sateboy, no hay ni uno, no están hipotecados. Entonces eso fue como se disolvió el mayorazgo, pero es una figura jurídica que el propio Congreso. Valerio Cortés del Rey se lo heredó a su hijo Juan. Y luego Juan, que se murió en 1719, se lo heredó a su hijo Bernardo. Él se murió en 1728, que es donde vienen los inventarios, esos muy detallados, a su muerte. Y luego después el siguiente mayorazgo fue
Vicencio Cortés del Rey, uno de sus hijos. Él estaba casado con una señora Juana de Barroterán, pero no tuvieron descendencia. Entonces, el mayorazgo pasó a su hermano, que se llamaba Valerio Pascual Cortés del Rey y Fernández. Entonces, cuando él se murió, no tuvo descendencia tampoco, es más, ni siquiera lo he visto casado. Tuvo que remitirse la herencia hasta Antonia Cortés del Rey, que se casó con Juan Alvarado, y el siguiente mayorazgo fue un nieto de Antonia, que se llama Próspero Alejandro de Alvarado Amparán. Y el siguiente dueño se llamaba Próspero Néstor de Alvarado y Novoa. Ese fue el último, el que tuvo que vender y al que se vio obligado a. Los nombres son iguales y no me trazaban las cifras. Y bueno, pues Rita ahí se encontró la diferencia y entonces fueron 7 dueños del mayorazgo los que tuvo. Entonces, efectivamente dice Valerio Pascual, y le voy a leer lo que escribimos en su momento. Dice: vivió prácticamente hasta su muerte en Pilar de Conchos. Fue un individuo sumamente discreto, casi no se encuentran actuaciones de él en los archivos. Fue justicia mayor en Pilar de Conchos. Esa es una nueva población nacida en terrenos que él donó en 1778. Él los donó. Él dio parte de sus terrenos para que se fundara Pilar de Zaragoza, no como una hacienda ya, sino como un puesto militar. Parece que se dedicó, ese es un documento que está en el Archivo General de la Nación, que está junto con la erección del presidio de Pitic, lo que es Hermosillo ahora. Están en los mismos expedientes los dos presidios. Duró muy poco, seguramente que ya duró muy poco, pero sí tuvo ahí, fue un puesto militar. Sí, pero en terrenos, Valerio Pascual Cortés del Rey, él donó el terreno. ¿Y de esa infraestructura tampoco queda alguna ruina? No. Yo creo que duró muy poco, yo creo que casi ni alcanzaron a hacer infraestructura, sobre todo porque todavía en esa época quedaban muchos restos de que creemos que los presidios son así como los que vemos en las películas, ¿no? No, pues era una comandancia, una casa común y corriente que hay, y los soldados vivían en las casas ahí, ¿verdad? Como la compañía volante aquí en el valle. O sea, no era un presidio como el que en Jiménez sí hubo, ¿verdad? Que tampoco quedan restos, porque también acaban con ellos, ¿verdad? Híjole, ahí sí, para determinar exactamente lo que está, las instalaciones, de qué año son, híjole, yo ahí sí no me atrevería. Porque ahí en lo que era la Casa Grande, pues nomás el basurero. Sí, fíjese, no podemos decir la Jabonera tuvo una situación curiosa, bueno, ya esa es una suposición de los... la esposa de Juan, que se llamaba Agustina de Medina, Agustina de Medina. Cuando se murió Juan y su hijo era menor de edad, ella administró la hacienda. Ella administró el mayorazgo prácticamente. Y fue cuando el mayorazgo se endeudó terriblemente la primera vez. Porque la señora no comía otra cosa más que chocolate. Porque ahí están las cuentas de Orrantia, que le facilitaba todo para aviar todo el mayorazgo. Y para la casa pedían chocolate en grado superlativo. O sea, que era muy caro. Era un alimento de lujo, para que más que la verdad. Entonces, la señora debe haber sido terrible, porque se llevó un parte de la plata y vivía en Pilar de Zaragoza. Y el hijo, Bernardo Cortés del Rey, ya cuando estaba grande, él vivía en la Jabonera, y que no quería estar con su mamá, porque debe haber sido una señora terrible, ¿verdad? Entonces, de hecho, él se murió. Hay muchas actuaciones de que él vive en la Jabonera. Por eso a lo mejor encontramos ahí que hay porcelana china y cristales finos y cosas así. Quiere decir que era gente poderosa. Sí, gente poderosa. Entonces, cuando su hijo Bernardo se muere, ella vuelve a ser la administradora del mayorazgo. Y entonces, Vicencio, que nació en 1719, pues ella fue la
Y con ella también administró Fernando, el cura. El cura Fernando, Que también le dio la que también era terrible, era lo que hay un pleito ahí en el archivo de Parral, en el archivo del obispado de Parral, porque él era cura y tenías que decirle a los curas por qué lo estaban acusando. Entonces, hasta que el juez eclesiástico dijo, ¿sabe qué? Sí les voy a dar permiso de que lo juzguen. Entonces ella se rajó y tuvo que entregar los papeles, tuvo que entregar todo, cuentas, todo. Entonces, pero sí le puso financieramente una pela al mayorazgo, muy fuerte. De ahí nace la deuda. Perdón. Tuvieron que arrendar una parte del mayorazgo durante 25 años a Pedro Domingo de Hugo y les pagaba, creo que 2.500 pesos anuales de renta. Y con eso más o menos ahí se alivianaron en cuanto a la deuda esa. Y luego Vicencio muy salamero, por cierto, le da unas cartas que le escribe a Vicencio Cortés del Rey. Le dice, usted tiene muchas tierras, pero no tiene ganado. Dijo, cómpreme el que tengo en la hacienda de la Laguna, lo que es Bustillos ahora, ¿verdad? Se lo fío, ¿verdad? Pide el permiso para que se pueda endeudar, y le vendo el ganado. Y le compró todo el ganado y luego llegaron los apaches y acabaron con él. Y entonces pues ahí vienen todos derrotados a Parral, a nada, pues a hacerse tarugos nomás. Pues ahí a tratar de rescatar lo que tenían, las tierras que eran lo que tenían, pero ya no tenían ganado. Entonces, pues estaban totalmente derrotados, ¿verdad? Entonces ya financieramente muy, muy maltratados. Fueron varias circunstancias, entre otras la mala administración. La mala administración que la salvaron, la lograron, muchos años después pues las lograron salvar. Y el ataque de los apaches. Y luego los apaches. Sí, los apaches terminaron con ellos.